fundamentalmente gracias a Nijibe por aceptar esta invitación. Nos llena de orgullo y de satisfacción poder iniciar este ciclo, que son un ciclo de entrevistas públicas, con una figura tan importante como Nijibe. Gracias a Carla también y a Nicolás por impulsar esta actividad, que bueno, sin esa propuesta esto no hubiese sido posible. Así que, y bueno, y también muy gratificada de la convocatoria que un mérito exclusivo de Nijibe, pero que la verdad que nos sorprende gratamente porque son tiempos muy difíciles de convocar a las personas a eventos presenciales, así que, bueno, nos llena de satisfacción desde el instituto que hayan venido, que hayan llegado hoy por aquí, que es complicado. Así que, bueno, presentar muy brevemente a Nijibe, que fue profesora jubilada de Historia de la Filosofía Medieval y de la Escuela Sarmiento de la ONT, profesora emérita de la UNSTA, pero más allá de estos méritos y estos títulos académicos, que son muchos y muy importantes, me gustaría detenerme a mí más que nada en lo que a mí me dejó como su alumna, que fue su pasión por enseñar, su compromiso con el conocimiento, que no lo encontramos en todos los docentes, en la tarea docente, y fundamentalmente su tarea docente que la desempeñaba con mucho afecto, transmitía afecto y enseñaba desde el afecto, y eso es algo que a mí me ha quedado de sus clases y que me parece que es un modelo que es algo tan importante en estos días en los que a veces escasea el afecto, y bueno, quería rescatar eso, así que simplemente eso. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Quería agradecer especialmente a María, como directora del Instituto de Pensamiento, Historia del Pensamiento Argentino, al profesor Nicolás Sabadell, que ya en otra oportunidad también me convocó, a Carla, que desde la Escuela Sarmiento es una alumna, así que diría que hemos estado muy cercanas, ¿no? Y especialmente cada rostro personal que veo aquí, que gracias a Dios todavía los recuerdo por cara, por nombre y hasta algunas veces por apellido. Y me siento muy honrada con la presencia del doctor Vireco, que realmente es una figura emblemática para nosotros y un agustiniano de primera agua. Y su, con quien trabajamos intensamente al lado del profesor Chico, que también creo que nos convoca hoy. Perdone si me emociono porque, bueno, han pasado los años, así como me costó reconocer la Facultad de Filosofía, el edificio. Estuvimos dando vueltas y vueltas con un sobrino, Oreste y Carmen, que siempre me acompañan. Y bueno, y eso quería agradecerles a todos y a cada uno, porque gracias a Dios reconozco cada rostro y cada una de estas figuras tan importantes. Allá la veo Marcela Estrada, que nunca me voy a olvidar que nos intercambiábamos libros. Tres momentos de una vida, Germán Gese, Siddhartha Gautama, en fin, ¿no? En fin, Nelson Maizares, cada rostro, ¿no? Para no olvidarme de nadie, que se olvide de todos y de cada uno. Bueno, me han dicho que brevemente yo tenía que empezar y de ahí vendrían las preguntas. Me pareció oportuno empezar con el tema de la vocación. Cómo se despertó en mí la vocación por la filosofía, y aunque no me gustan las cosas autorreferenciales, pero sé que Lucía Piasecki había inaugurado este ciclo de especie de autoevaluación de la propia vida. En realidad yo estoy ya en el atardecer de mi vida. El doctor Vireco me va a decir, como decía siempre, cruz diablo, una cosa así, pero ha corrido mucha agua bajo el puente, ¿no?
tema de la vocación, es decir, cuándo se despertó la vocación en mí de la filosofía. Yo diría que ha sido en la época adolescente, cuando uno se aviva con las preguntas propias de cada adolescente. Por eso, mis queridas alumnas de la Escuela Sarmiento, cuando yo avanzaba en la carrera aquí en la universidad, me preguntaban, ¿y usted sigue todavía con la Escuela Sarmiento? Y yo decía, sí, sigo con la Escuela Sarmiento porque ahí me parecía que estaba la filosofía en vivo, en concreto, con las preguntas existenciales que se hacían las jóvenes alumnas. Y no se olvidarán que siempre empezamos con una encuesta anónima donde qué cosas me sombran, qué temas me gustaría tratar en las clases de filosofía. En fin, me agradezco porque gracias a la Escuela Sarmiento yo también tuve que estar siempre actualizada ante los desafíos de los tiempos que iban corriendo, ¿no? Y también mis años iban corriendo. El tema de la vocación, es decir, en qué medida uno es llamado, es convocado a seguir tal o cual carrera. No quiero cansarlos, pero cuando yo me recibí como maestra normal, me gustaban 5 carreras. Me gustaba historia, porque había tenido un excelente profesor, investigador de historia, profesor Manuel García Soriano. Me encantaba filosofía, por supuesto, que la unía con letras. Me gustaba medicina, curiosamente. Me gustaba artes, porque desde niña me encantaba pintar, dibujar, y me gustaban ciencias de la educación. O sea que tenía un repertorio muy grande. En ese año, según el plan de estudio, las carreras de filosofía y ciencias de la educación hasta el tercer año eran exactamente las mismas. Todavía los pedagogos no habían sacado la filosofía, ¿no? Entonces, pero cuando me encontré con las clases del profesor Manuel Gonzalo Casas, yo dije, no, es filosofía, pero seguí con ciencias de la educación hasta el tercer año y después ya dije, no, sigo con filosofía. Y es así como hicimos toda la carrera. Yo había pensado, de alguna manera, hacer un reconocimiento, no solamente a mis compañeros de promoción, que me enteré hace poco que falleció Rolo Maris, ¿no? Éramos muy pocos, Jorge Estrella, Jorge Sartor, Rolando Maris y una niña, una señorita Santilli que después se fue a Buenos Aires. Y algunas veces el profesor Rojo nos daba clases para 2 alumnos o para un alumno. Teníamos el lujo de tener así. Entonces, y hacer un reconocimiento a los grandes profesores que tuvimos. En introducción a la filosofía, a profesor Manuel Gonzalo Casas, que tenía un entusiasmo filosófico que uno tenía que realmente seguir filosofía y si no, apasionarse por la filosofía como él era. En historias de la filosofía tuve en Antigua al profesor Zucchi y como ayudante nada menos que a Néstor Grau, excelente profesor con quien trabajé 2 años en introducción a la filosofía como auxiliar docente de primera categoría. Después teníamos en medieval al profesor Arturo García Estrada, también en ética, con Marta Mateo, brillante también, no obstante sus dificultades y sufrimiento psicológico. En moderna, de nuevo al profesor Zucchi y a Teresa Segura de Villamaciel, en contemporánea a Lucía Piocet de Zucchi, que tanto influyó en mí, que realmente me alentó durante toda mi carrera. Y después en lógica y filosofía de la ciencia o epistemología, el profesor Roberto Rocco, en ética al profesor García Estrada, en estética Edmundo Concha, y teníamos también
las introducciones a la literatura, con Mariano Morini como principal y como excelente ayudante a David Darmanovich. En introducción a la historia, Victoria Dape, María Victoria Dape, excelente profesora también. Y en lengua castellana, Dorita Rosada Vallejo. Quiero hacer un homenaje a ellos. Y después teníamos el latín y griego. Latín, primero a la señora Gómez López de Terán Navarro y después a Teresita Belfiore, excelente profesora también en aquella época. Después en lengua y cultura griegas, que tuvimos 3 cursos, Clara Ester de López, en fin, en estética el Mundo Concha, en psicología el doctor Moreno, después el doctor Galíndez, y en las materias didácticas a la señora Cookie Sastre de Cabot, y ya tuvimos pedagogía, didáctica general y especial, y creo no olvidarme de ninguno de ellos. A Jenny Valentier la tuvimos en metafísica y ella extendió otro año metafísica y gnoseología. A Jenny la tuve en 3 cátedras, en metafísica y gnoseología, en antropología filosófica, donde vimos Simone Weil, toda Simone Weil, y después en filosofía de la historia. Y bueno, eso, y después tengo que detenerme en el gran profesor, doctor emérito por la Universidad Nacional de Tucumán, profesor Gaspar Cisco Fernández, con quien trabajamos en un equipo, yo diría en un excelente equipo, donde aprendimos a leer a los filósofos en sus textos y donde teníamos que ir a clase con las lecturas muy bien hechas, y el profesor nos enseñó a cómo iniciarnos en la investigación, la importancia que le asignaba a las monografías. 48 horas antes, como sabrá muy bien Mechi, teníamos que todo lo que ha pasado por Medieval, y yo sabía que teníamos que seguirle las pistas al alumno, que siempre se respetaba su libertad y que podía elegir a cualquiera de los profesores para que lo guiara a la monografía. 48 horas antes se hacía una entrevista y ahí se vinculaba esa monografía con cualquier punto del programa. Por lo tanto, el alumno no se podía confiar con que el examen solamente fuera la monografía. Esas monografías el profesor Gaspar quería que fueran motivos de diálogos, de coloquios, que no estuvieran agrupadas en un anaquel, sino que fueran motivos de una especie de diálogo y de comunicación con los demás alumnos, ¿no? Y también no solamente filósofos cristianos, sino filósofos judíos como Maimónides con su guía de perplejos, que nos llegó tanto a Sur y a mí, creo, filósofos islámicos como Ibn Tufayl, un filósofo autodidacta, en fin. Espero no haberme olvidado de ningún profesor. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, tengo que esperar que si quieren preguntarme algo o continúo. No sé, yo pensaba, bueno, después de hermoso panorama. Tengo muchas cosas más para decir. Lo que yo me podía pensar es que seguramente ustedes querrán saber, esto vaya como homenaje a Alberto, a los profesores que tuvimos, que fueron excelentes profesores y que nos dieron una base humana tremenda. Yo, respecto de todas las materias que inicialmente me convocaban a seguir, después yo misma me autoconsolé. Dije, bueno, historia
opté por las historias de la filosofía antigua que me encantaba, Falta Blanca Quiñones, o quienes trabajamos 9 años en historia de la filosofía antigua. Eh, este, Filosofía, bueno, era mi centro y además yo vinculaba siempre la filosofía con las letras. En ese sentido ya era no gran lectora, pero me iniciaba en la lectura de los grandes místicos españoles, como Sarazú, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, y ya también empezábamos a vislumbrar que podíamos formar un grupo que hemos sido con su, digamos, y otro grupo como cofundadora de un grupo de estudios sobre bienestar, que apenas entré en la facultad, una sobrina de Gonzalo Casas, la muy querida Julita Guerre, me dijo, ¿sabes que una discípula de Husserl, que era judía, se convirtió al cristianismo y murió, se hizo carmelita y murió en los campos de concentración, ella y su hermana en Auschwitz? Entonces ya empezó a darle vuelta esto, a darnos vuelta, ¿no? Y en realidad nos unimos con su grupo, creo que estaba Mechi también, y Titi, una excelente Titi Ocaranza de Nade. Nos dedicamos a investigar lo que ella decía sobre el tema de la mujer, sobre todo, ¿no? Después, sí. Sí. Volviendo al tema este de la vocación, sí. ¿no? Que me parece tan importante que ya desde la escuela uno hablaba de la vocación, como ser llamado. Sí. ¿Cuál fue el momento en el que para vos se despertó tu vocación filosófica entre las diferentes carreras, digamos, que tenías para elegir? ¿Tuvo que ver con alguna lectura? ¿Tuvo que ver con alguna pregunta? ¿Tuvo que ver con el encuentro con algún profesor? ¿Cuándo se despertó esa vocación? A mí se me hizo presente cuando empecé a escuchar las primeras clases de Gonzalo Casas, con una pasión y un eros filosófico que entusiasmaba, y a pesar de ser muchísimos alumnos, él tenía por norma, cuando nos daba las monografías, teníamos en todas las materias, ¿no? Pero la modalidad que implementa el profesor Rico es única, ¿no? Ahí yo me di cuenta que era la filosofía lo que yo realmente... El profesor Grau, con quien trabajé también 2 años, y que excelente persona, excelente profesor, me dijo, Silvia, a mí se me despertó la vocación filosófica leyendo García Moretti, me dijo, ¿no? O sea que el encuentro con un libro, con una persona, la vocación viene muchas veces mediatizada. En el secundario identificamos mucho la materia con el profesor que la dicta, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, bueno, no sé si ahí te respondí, ¿sí? Por otro lado, yo me preguntaba, que mejor ustedes quieren saber, bueno, será todo esto que usted transitó, cómo se... Bueno, primero, cómo se consoló, que era la filosofía. Yo dije, historia, me opté por las historias de la filosofía. Opté por filosofía. Medicina, es verdad, la filosofía es una medicina del alma. Todo el sistema Séneca, el mismo Boecio de consolación de filosofía, no, sobre la consolación de la filosofía. Y medicina, por eso digo, la filosofía como medicina del alma. Y arte, qué mejor obra de arte influir sanamente, respetando la libertad de cada alumno, en esa obra de arte magnífica que hizo Dios y que es el hombre. Entonces, ¿en qué medida incidir en la formación de un adolescente? Que por eso le debo tanto al Escuela Sarmiento, porque nunca me hicieron perder esa capacidad de asombro que sostiene y domina por completo la filosofía, como decía Heidegger, por más que
Heidegger, si ahora malas palabras, pero en mi época era Heidegger, y era Kant, así como Hegel quedó en la penumbra, pero acá lo vimos en casi todas las materias que tenían que ver con modernas, ¿no? Y por eso me parecía que, y la docencia era realmente, era mi lado, no sé si decir mi lado débil o mi lado fuerte, porque nunca dejé de apasionarme por la docencia, por eso que por ahí leí alguna vez, ayudar a crecer creciendo. Es decir, la pregunta del otro, el alumno, que con el profesor Cisco decimos siempre, respetando siempre la libertad del otro. Si el otro en un momento determinado no le parece bien esto, que fundamente porque no le parece bien y que sea totalmente libre. O sea, que pueda pensar, que pueda disentir. En ese sentido, la atención viva con la que el profesor Cisco y como Ana María Farías me decía hace poco, la atención vívida del profesor Grau cuando le planteaban los alumnos. Me acuerdo que había una alumna que era un encanto de frescura, pero frescura en doble sentido, que era Teresita Corbalán, que creo que ya no está en este mundo. Y lo tenía mal al profesor Grau detrás de preguntas, y él la atendía con toda la... en la escuela Sarmiento le decían papá Grau, ¿no? Mi hermano le decía papá Grau. Bueno, eso no sé si ahí respondo. ¿Cómo? De Angastaco, excelente, con una capacidad. Además, yo tengo que agradecerle todo lo que aprendí de Descartes, no solo en Moderna, sino cuando fui ayudante de él, de Descartes, de Husserl, mucho de Husserl, y después muy respetuoso, me decían, cuando daba la concepción del hombre en distintas concepciones, en el pensamiento judío, en el pensamiento hindú. Dijo, como usted veo que tiene inquietudes religiosas, yo le voy a dar a usted que trabaje sobre la concepción del hombre en la Biblia. Y ese fue motivo de un trabajo que después fue publicado en la revista Humanitas, ¿no? Fue una excelente, tengo el mejor de los recuerdos. Y así también cuando ya estaba enfermito, y ya la última vez que lo vi en la facultad, le dijo adiós, me sigue con un adiós que significaba que él sabía que no, por lo menos no iba a volver por estos lugares, pero está presente continuamente. Como está presente el profesor Cisco, todos los profesores que nos, en fin, nos adornan también anteojos. Bueno, eso. Por otro lado, creo que ustedes podrían preguntarme, bueno, pero usted, ¿por quién se decidió? ¿Qué filosofía siguió? ¿Qué medida, en qué medida, por dónde anduvo, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el itinerario recorrido con otros compañeros? ¿Qué libros fueron así para mí iluminadores? Yo tengo que reconocer, no sé si es verdad por el amor que le tenía al Gonzalo Casas, la influencia muy grande que tuvo en mí Martin Buber, no solamente en qué es el hombre, sino en su obra Yo Tú, Eclipse de Dios. Después todo lo que significa, todo lo que ha significado leer y trabajar en medieval. No era solamente sobre los pensadores medievales, sino que el profesor Gaspar nos llevaba a leer Javier Zubiri para ver los supuestos de la filosofía, cuál era la situación de la que partía el filósofo, cuál era el horizonte que se manifestaba, y con la lectura nosotros acudíamos mucho a Paul Ricoeur,
en especial al libro Historia y Verdad, un capítulo Historia de la Filosofía y Historicidad. Y entonces él decía, dice Riquet, en toda obra filosófica hay un plus de significación, y ese plus de significación que es propia de toda obra cultural puede ser asumido desde otras situaciones y a través de lo que él dice, de lo que manifiesta el filósofo, que de alguna manera manifiesta el estatuto ontológico del lenguaje, manifiesta y oculta. Solo que ocultar aquí no quiere decir mentir, o no quiere, sino que no todo lo dicho tiene un subsuelo de lo no dicho. Entonces, a través de ese plus de significación, desde otras situaciones, nosotros podemos recrear el acontecimiento que dio origen a esa obra, que recuerda Ruth, mientras no descubríamos o pensábamos descubrir o aproximarnos al acontecimiento, que eso también me hace pensar mucho en Lucía de Zucchi, ¿no? Cuando hablaba veíamos Heidegger, una cosa es la historia, Historie, ustedes que saben alemán bastante, una cosa es la historia como Historie y otra cosa es la historia como Geschichte, es decir, la historia como acontecimiento, ¿no? Que eso, por lo tanto, nos afecta, influye sobre nosotros, ¿no? Bueno, hice la carrera de grado. Gracias a Dios que lo pude hacer a través de todos los grados académicos que exigía la universidad, desde auxiliar docente de primera categoría hasta llegar a jefe de trabajos prácticos, adjunto, asociado y titular, con la colaboración de Gaspar, de Ruth, de todos los que de alguna manera, nunca me voy a olvidar que el primer concurso me tuve que estrenar con las antinomias de la razón pura de Kant, dada por supuesto por el profesor Rocco. Si yo no hubiera hecho Kant en metafísica y gnoseología, en historia de la filosofía moderna, en ética y en estética, y además en la USTA me habían pedido en una oportunidad que diera historia de la filosofía moderna, cuando no había quien diera, y le dijimos con Jurita Guerra, pero nosotros no, pónganse a estudiar y van a dar, y teníamos alumnos tan capaces como José Canal Feijó, que nos traducía las cosas del francés, ¿sí? Me estaba olvidando de José Canal Feijó. Bueno, la cátedra de medieval tenía como anexo importantísimo el seminario permanente de estudios sobre las cuestiones disputadas sobre la verdad, que Sabersur nos reuníamos y Adalberto regularmente de 9 a 1 de la tarde todos los sábados en el Colegio del Sagrado Corazón de los Padres Lourdes. Y como anexo íntimo estaba el taller de traducción, donde José Canal Feijó tuvo un papel muy importante en la traducción y la revisión de las cuestiones disputadas, que por supuesto el profesor Cisco era el ejemplo de lo que significaba esta traducción. Y estaba el doctor Mirande, el doctor Vileco, yo también, en el taller de traducción. Después ingresamos, cuando ya fue el tema del Zoom, ingresamos con los programas, algunos como codirectora y otras como directora ya cuando el profesor Cisco se jubiló. ¿Qué otra cosa? Sí. Contar un poco, ya no, lo hizo bastante, por eso la verdad que eso responde a la pregunta que yo tenía, pero quería contar un poco, algo nos dijo de qué autores predominaban durante su carrera, Sí. lo que más se veía. ¿Qué temas, si nos puede contar un poco qué temas eran los que más se hablaban en ese momento? De paso, si nos precisa un poco mejor en qué periodo ha sido su periodo como estudiante de la carrera, y un poco qué temas se hablaban, qué temas todavía no, en la propia medieval y en general en otras partes de la carrera, digamos, ¿no? Que se han ido incorporando después. ¿Cómo no?
hay grandes lagunas que tenemos. Por ejemplo, Hegel en ese momento, sabíamos por sociología, me estaba olvidando del profesor Lázaro Barbieri, que teníamos de sociología en historia del pensamiento. Hegel, sí, teníamos que estudiar porque además la dialéctica, la inversión dialéctica que hizo Marx, teníamos que estudiar bien Hegel, pero en realidad nunca lo vimos sistemáticamente a Hegel, pero sí vimos, a ver, en el caso de, ¿quieres que empiece desde Antigua o Pero como, sí, podría ser, pero como usted quiera. Digamos, más que nada, ¿cómo era un poco el panorama de la carrera en ese momento? la carrera? Teníamos un plan que en el 1959 se introdujo una modificación. No sé por qué se sacaron las lenguas clásicas. Eso fue tremendo, fue tremendo, sacar las lenguas clásicas. Por suerte nos daban la opción a elegir. Entonces, se ve que alguna intuición genial me llegó de alguna parte donde dije, no, yo no me cambio a lenguas modernas, porque lenguas modernas puedo aprender en cualquier parte, pero lenguas clásicas, y opté por seguir con lenguas clásicas, lo cual agradezco muchísimo, si no, no hubiera podido trabajar en Antigua, ni hubiera podido trabajar en medieval. Ahí se sacaron las lenguas clásicas. Después, otras modificaciones que se hicieron ya cuando empieza a reinar las ciencias pedagógicas, que yo quiero muchísimo a la señora Cuquí, Sastre de Cabot, excelente, pero los pedagogos pensaron en ese momento que el título máximo era el de profesor. Entonces decían, tantos años son licenciados, y más las materias pedagógicas son profesores, y el título máximo era profesor para nivel medio y superior, pero el título no lo decía, no aclaraba. Entonces, esto, por ejemplo, trajo de largo problema a Judith Aguer cuando fue a hacer su doctorado en España, que dijeron, no, pero si usted no tiene el título de licenciada, pero cuando vieron el índice de materias, el currículum de materias, dijeron, no, pero de acuerdo a esto le tenemos que dar equivalencia. Y creo que Jorge Santos pues trató de ver de qué manera se podía obviar esto, porque para hacer el doctorado todavía no se hablaba mucho del doctorado, ¿no? Después sí tomamos muchísimos cursos de magíster, recomendados para magíster y de doctorado. Bueno, pero no me quiero alejar de lo que vos me preguntas. Por ejemplo, el tema del lenguaje sí lo vimos con el profesor Rojo, vimos con él las investigaciones lógicas de Husserl, que realmente nadie se le presentaba a sentir, y decía él, bueno, creo que otra vez yo no voy a hacer un programa tan, pero además de lógica, vimos lógica aristotélica, lógica tradicional y lógica fenomenológica. Pero lógica matemática lo llegamos a ver, ¿no? O sea que Husserl vimos Kant, Hegel no vimos. Simone Weil, con el entusiasmo que tenía Jenny por Simone Weil, vimos casi toda la obra de Simone Weil. Vimos Raíces del Existir, que es el programa que ella le da a De Gaulle, desde la filosofía, la propuesta que le hace a De Gaulle para la educación. Vimos La gravedad y la gracia, Intuiciones cristianas, porque Jenny era una enamorada profunda de Simone Weil. Con temas de lenguaje así tomado como un tema central, no. ¿Es que en ese momento se aprobaba la carrera finalmente con el trabajo final, que no era exactamente una tesis? No, todas las materias, todas nos pedían monografías, todas.
sea que la monografía era un requisito sin el cual era imposible rendir la materia, pero no todas le daban la importancia que se le asignó en filosofía medieval. Es decir, se leía la monografía, por supuesto la leían, eran muy serios, no es que la pasaban así sin leerla, la leían, pero era aprobada. Entonces, si tenía un porcentaje, tanto por ciento de clases teóricas y tanto de clases prácticas, y aprobaba la monografía, podía inscribirse para rendir. ¿Sí? Y allí, vos me preguntabas la otra vez de que hubo un momento, no sé si era tu momento como estudiante o ya como docente, en la que pocos se ponían, como dice Hegel, la bota de 7 leguas y se saltaban los medievales, ¿no? Sí. El antiguo se pasaba a moderno. Sí. ¿No? ¿Por qué? ¿A qué se debía eso? Bueno, se veía no te olvides, venían los prejuicios de la Reforma, ¿no es cierto? De la Reforma de Lutero, donde hablar de Edad Media era hablar como de noche oscura, una noche en donde estaba sumida la razón en la oscuridad. Por otro lado, estaban los grandes, no es el caso del Dante, que propiamente en la Divina Comedia hace como una suma poética, pero sí, de alguna manera, Dante, Petrarca y Boccaccio vuelven a las lenguas clásicas. Y la lengua latina del siglo XIII, la lengua que está muy pautada por la tercera introducción de Aristóteles en el mundo latino, es una lengua donde la belleza del latín clásico no aparece tan claramente como, por ejemplo, podía aparecer en un San Bernardo en el siglo XII, ¿no? Entonces, es como que hay un avance muy grande, de lo cual sabe muchísimo Ruth, porque el tema de la lógica, ya en el siglo XII se introduce. La introducción de Aristóteles en la escolástica latina viene en primer lugar por Boecio, en segundo lugar en el siglo XII, donde aparece el gran maestro de lógica, Pedro Abelardo, ¿no? Y en el siglo XIII se introduce todo el corpus aristotélico. Entonces, prejuicios de la reforma protestante, el que el latín no fuera ese latín clásico, que por ejemplo está muy, muy presente en un San Agustín, ¿no? Muy pautado por Cicerón y por su escrito sobre el orador instruido, ¿no? Donde había que unir la elocuencia con la sabiduría, porque si nos quedábamos con una, etc. Entonces, muchas veces nuestros profesores no habían hecho medieval, porque además primaba una línea en la Universidad de Buenos Aires que pautaba también. La Universidad de Tucumán tenía un gran prestigio. Aquí pasaron García Morente, que estuvo un año, y que toda la universidad se detenía para ir a escuchar a García Morente, que estuvo un año. Pasó por acá también a Anderson Inver, contratado después en Estados Unidos en literatura, gente muy valiosa, ¿no? Filólogos españoles que después fueron contratados en Alemania. Entonces, pasaban directamente de Antigua, es como que quisieran calzarse las botas de las 7 leguas para pasar de Antigua a moderna. Pero la revalorización de los estudios medievales empieza a venir a comienzos a fines del siglo XIX, donde, por supuesto, una figura que por lo menos para mí fue eminente en mi formación fue la figura de Etienne Gilson. Y Etienne Gilson, en el espíritu de la filosofía medieval, dice que la Edad Media no solamente ha construido una literatura y un arte cristiano que nadie puede negarlo, sino también una filosofía, pero él le acuñó el término de filosofía cristiana y eso le dio, digamos,
problemas, no solamente con gente que estuviera enfrente, sino también con neoescolásticos, como por ejemplo los de la Escuela de Lovaina de Bélgica, ¿no? Porque si es filosofía tiene que hablar a la razón, no tiene por qué tener, es como hablar de una matemática cristiana, pero Gilson trata de matizar cada vez más que esa filosofía es la misma filosofía griega, pero trabajaba desde dentro y resignificaba a la luz del misterio cristiano. Pero también hay una filosofía que es judía y que es el primer impacto de la filosofía griega lo recibe el pueblo judío. Con Filón de Alejandría, por ejemplo, una figura también emblemática dentro del pensamiento filosófico clásico y especialmente en el pensamiento judío. No, perdón, hablando del mismo tema, esta cátedra tan linda que han formado con Gaspar, ustedes, Ruth, ¿cómo creen que ha modificado en el programa local, digamos, la visión de la filosofía medieval? Creo que ya me parece que por lo menos entre los alumnos y los colegas, etcétera, es algo no solo aceptado, sino valorado. Claro. Yo diría que le ha costado al profesor Gaspar al principio, cuando empezamos con medieval, algunos alumnos decían, ¿pero qué? ¿Esto es teología o es filosofía? Pero fue abriendo camino Gaspar y la seriedad académica que tenía y el respeto por el otro, donde escuchaba al otro si disentía con él, quería que fundamentara esa, ¿no? La cátedra fue cobrando prestigio gracias a la seriedad con la que trabajó el profesor Gaspar y con la que trabajamos con Ruth, que sabemos muy bien que éramos los primeros que teníamos que estudiar, ¿no? Porque el profesor Gaspar no nos eximía de ninguna clase. Decía, bueno, ustedes toman tal tema, yo tomo ustedes toman, y no es que el profesor se iba cuando nosotros dábamos clase, quedaba ahí presente, escuchando y para ver si respondíamos a las preguntas de los alumnos, ¿no? Entonces la cátedra fue, me acuerdo de, no sé si te acuerdas de este chico de Derecho, que venía de Derecho, uno que se hizo una monografía de 200 páginas, de 200, donde al principio, bueno, al principio él decía, pero ¿qué es esto? Pero no sé qué, pero dijo, no, yo acá tengo que encontrarle la vuelta a esto, y entonces le encontró y se hizo un trabajo. Así también debo reconocer que había algunos célebres personajes que ni Ruth ni Gaspar no los aprobaban. ¿No? Un día me enojé con los dos y les dije, pero ustedes qué pretenden, que este hombre que es grande, ¿sí? Filosofía, no va a enseñar filosofía, decía, a mí me persigue porque yo de esto, bueno, era hasta que por fin consintieron tanto Ruth como Gaspar, bueno, le vamos a poner un 4. Esa es la parte que había. O sea que un poco los aportes, digamos, que vienen a traer Gaspar a la cátedra tienen que ver con esto, que la monografía le da carácter al examen previo al examen que incorpora pensadores tanto judíos como árabes, sí, porque él fue alumno de Guillermo Fraile, que en la historia de la filosofía en España, entonces Blanca Quiñones, por ejemplo, no quería saber nada de Fraile de la antigua, pero el medieval es un libro así que habla del encuentro de culturas, y él fue alumno de Guillermo Fraile. Entonces, el encuentro de culturas es que tres grandes religiones, judaísmo, cristianismo e islamismo, entran sucesivamente en contacto con la filosofía griega. Y entonces ahí vienen, Maimónides lo estudiamos con muchísimo gusto, de una sabiduría increíble, ¿no? Incluso cuando yo empecé a leer a Santo Tomás y decía, como dijo el maestro Moisés,
Y yo decía, bueno, Moisés, el del Éxodo. No, el maestro Moisés era Moisés Maimónides, ¿no? O sea que eso, Gaspar también quería que el estudio de Santo Tomás sea un estudio que abierto al diálogo filosófico, que no pusiera anteojeras, porque Tomás de Aquino en su época fue un revolucionario. En realidad, cuando murió, le quieren hacer pasar los enemigos como averroístas de determinadas tesis, y su maestro Alberto de Colonia tiene que ir en sus 80 años, pobre, ahora yo lo comprendo, a defender a sus antiguos discípulos, porque, ¿sí? Entonces, fue en realidad un hombre de avanzada. Entonces, Gaspar, inspirándose en el espíritu de Santo Tomás y con la ayuda siempre presente y emblemática del doctor Vileco, con tenía siempre teníamos una confrontación con el pensamiento de San Agustín, ¿no es cierto? Porque él se basaba mucho en el agustinismo del siglo XIII, que era franciscano, pero yo también de ese no era San Agustín era que nosotros, el otro. Entonces, bueno, fue tan grato, tan apasionante todo, que yo tengo que agradecer y agradezco a la Escuela Sarmiento, que no me ha permitido quedarme en el medioevo, sino que yo tenía que dar en la Escuela Sarmiento el existencialismo de Sartre, el personalismo de Mounier, bueno, y debo decir también los filósofos españoles que influyeron muchísimo, don Miguel de Unamuno, con su obra del sentimiento trágico de la vida y su concepción del hombre de carne y hueso, don José Ortega Gasset también, muy importante, muy sí. Y de tu madre, de tu inolvidable madre, nuestra querida Noní, de tu inolvidable madre. No, le quería consultar un poco de usted, bueno, también que como una persona que es muy importante en la escuela y que muchísimas egresadas de la Sarmiento vinieron a la carrera de distintas generaciones, sí, gracias un poco a que usted ayudó a tratar su vocación filosófica. A mí me interesa más que nada, yo no enseño en el secundario, pero me parece que su experiencia es particularmente interesante y útil para los demás. ¿Cómo concibió usted o cómo le parece que debe concebirse la enseñanza de la filosofía en el secundario? Ya, bueno, más ajena a estos ámbitos académicos profesionales, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa quería por ejemplo, a mí me ayudó muchísimo un libro, Problemas de Cultura y Educación, y un escrito nada menos que de Rodolfo Mondolfo sobre la didáctica de la filosofía, donde dice, llámesele a los alumnos en la escuela media a tomar conciencia de sus propias preguntas y de sus propios interrogantes y de sus propios problemas, porque si no son conscientes de sus preguntas, de sus problemas, no van a poder imaginar por qué a lo largo de tantos siglos los filósofos se han planteado tantos problemas. Entonces eso me quedó muy grabado y tengo un material que tengo que darle. Ya yo pretendía hacer sobre la didáctica de la filosofía y tengo un material enorme de las encuestas que hacíamos en la Escuela Sarmiento. Y una vez que lo invité al profesor Rocco, mejor dicho, yo no, sino Katy Rodríguez de literatura, lo invitó al profesor Rocco para que hablara, creo, sobre la utopía, que era su tesis de doctorado. Sí. Y cuando salió de tu curso, Carla, estaba Carolina Garonera y muchas otras, me dijo, caramba, aquí en la Escuela Sarmiento me hacen más preguntas que en la universidad. Se ha ido contentísimo, ¿no? Se ha ido contentísimo. Yo creo que la filosofía o puede ser odiada en el secundario o puede ser, aunque no sigan filosofía, se pueden sentir atraídas porque son sus problemas,
son aquellas cosas que le aquejan. Y algunas veces salían, me acuerdo, como yo les decía claramente, yo no voy a tratar de localizar quién dijo esto, quién dijo lo otro. Ustedes expláyense con toda libertad, porque lo que sí leíamos después todos, quienes querían, quienes no querían decían no, sacaban de y entonces yo creo que últimamente se ha puesto muy de moda filosofía para niños, título que no me agrada. Me agrada filosofía con niños, con los niños, porque como dice Jaspers, un signo de que el hombre filósofo en cuanto tal son las preguntas de los niños, ¿no? Entonces filosofía con los niños, porque realmente ellos hacen preguntas asombrosas. No sé si te respondo. La verdad que sí, quería ampliarlo un poco más, pero me encantó su respuesta. Yo he sido observador, ¿te acuerdas de su clase? Sí, me acuerdo. Me ha encantado la experiencia. Sí, Y yo lo que veía, y un poco lo charlé con chicas egresadas a Sarmiento en estos días, que se acuerdan de usted, algunas han podido venir, otras no. sí. Que se hablaba, se generaba en las clases de filosofía con usted como un clima muy especial, donde la gente se animaba a hablar y donde no recibían de usted no es así o sí así, sino como una actitud de escucha, de diálogo. Sí. Claro, que no es muy común en clases de filosofía, en general en clases de otras materias tampoco, pero como que la gente se sentía con mucha libertad para hablar. Sí. Y ese clima, vaya, la verdad, usted era como que la veía como una autoridad, no en el sentido de que es la profesora que nos puede corregir, sino como alguien que les ayuda a expresarse. Eso lo he recibido de mis mayores y he dado lo que he recibido. Lo que he recibido, ese respeto por el otro, ese dejar que el alumno se explaye, que surgían muchos problemas y algunas veces eran problemas de índole personal. Por ahí Roxana Lax se acuerda con Rosita Ventura, dice, ¿te acordás cuando la señorita de Chile nos hablaba del asombro y de esto? Y sí, porque como decía, creo que Goethe le decía a Eckermann, para asombrarme vivo yo. Y los que son abuelos, bisabuelos, hablan las preguntas que los niños hacen, ¿no? Así que, sí, lo que no pude hacer, porque tengo que decir, hice, todos los cursos que hicimos con el profesor Gaspar, que tenían un carácter de posgrado. Después tengo que mencionar a una excelente profesora de Buenos Aires, María Mercedes Vergadá, que vino a darnos cursos de posgrado recomendados para magíster y para doctorado. Ahí aprendimos sobre el platonismo medio, temas que no habíamos visto, los antecedentes de la filosofía griega tardía y su influencia en los padres de la Iglesia cristiana, y tuvimos 2 cursos excelentes sobre análisis filosófico de las confesiones de San Agustín, ¿no? Era un tipo seminario y todo eso. Lo que sí no pude lograr, aunque Gaspar nos hiciste tanto a Ruth y a mí, gracias a Dios que Ruth lo pudo hacer, no pude lograr el doctorado, porque acontecimientos de mi vida familiar hicieron que tuviera que optar. Y opté por el grado, y yo pensaba que cualificando el grado al máximo, el posgrado sería muy bueno. Yo incluso tenía mi tema de tesis de doctorado, que era la concepción de la memoria en el de música de San Agustín, y había empezado con todo el estado de la cuestión, un relevamiento bibliográfico, etc. Pero no lo pude hacer, pero es porque opté por otras obligaciones que me parecían que eran prioritarias, ¿no? Sí. Hay 2 ideas que me dijiste la otra vez que la verdad que me dejaron pensando. Una tiene que ver con cuál es el temple filosófico, ¿no? Que hay que tener para filosofar, y tiene que ver con esto que decía Nico, lo que se generaba en el aula.
términos filosóficos que tienen que ver con las preguntas, con lo dialógico. Y la segunda es que la FAL, como dijiste, nos enseñó que lo investigado puede ser comunicable. Sí, sí, sí. ¿Podría hablar un Sí, poco sí. de eso? Sí, en realidad no puede haber docencia sin investigación. Lo que pasa es que los investigadores que tienen un plazo que es muy loable para dedicarse a la investigación y para mostrar el producto de esa investigación, eh, eso es muy importante, pero es muy importante sobre la marcha el clima que creamos en una clase. Nosotros tenemos experiencia, por lo menos en la escuela secundaria, había profesores que entraban y bueno, nos inhibían y estaban con miedo y otros profesores que creaban un clima de diálogo. Y en ese entonces, que ya empezamos con las prácticas de la escuela normal como maestra, yo me dije a mí misma, no quisiera cuando enseñe crear un clima de temor, sino un clima de cordialidad, un clima de aprendizaje mutuo, porque nosotros, en realidad, como dice Google, somos enseñados por nuestros alumnos. Mis alumnos me han enseñado muchísimas cosas y me siguen enseñando. Entonces, el tema de una investigación permanente, de una pregunta, yo me acordaba que como en esa época era Heidegger dicen que había querido enseñar filosofía a nadie que supiera filosofía, sino a hombres que no hubieran sentido hablar de filosofía. Yo en escuela secundaria, escuela media, y le fui fiel a la escuela Sarmiento, ¿no? Trabajé 43 años sin interrupción en la escuela Sarmiento. También viajé a Salta, pero cuando me iba a jubilar, yo estaba preocupada porque vinieran los papeles del Salta, de la Universidad Nacional de Salta, donde enseñé medieval, y me dijo una excelente chica que me tocó en el rectorado, me dijo, ¿por qué se preocupa, profesora, si usted con la escuela Sarmiento tiene los 43 años y dependiente de la universidad? No pida nada de Salta, ¿no? Entonces, Heidegger quería enseñar filosofía a quien nunca hubiera sentido hablar de filosofía. Bueno, no es el caso del adolescente que ya se viene cuestionando. Se cuestiona acerca de sí mismo, acerca de su familia, de sus padres, son excelentes críticos, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando estaba Marilena Saleme, excelentes, las dos Marilena Saleme y Marilena Lape de Cuenya, que cuando opté por la escuela Sarmiento era un poco optar por Marilena Lape de Cuenya y por las alumnas. Y Marilena Saleme iba a observar cada curso y sale, te puedes observar, dice, le dicen legible, no le dicen, y le digo, señorita, mientras me respeten, no hay ningún problema que me digan legible, ¿no? Pero ella, bueno, era excelente también Marilena Saleme. No sé si te respondí. Crear un clima, es decir, una persona crea un clima de temor, de miedo, de respeto donde nadie se debe mover, o un clima de cordialidad, un clima, tampoco se trata de que vaya a ser la clase un desastre. A mí me pasaba que, por ejemplo, ya me pasó cuando practicaba en la escuela normal, que las más inquietas, alguien me dijo, mira, las más inquietas, hacerlas protagónicas, darles un papel importante, que vaya, busquen los mapas y todo, porque si tienen tanto dinamismo, ¿no? Tomarlas en serio, ¿no? Tomarlas en serio. Creo que eso es muy importante, tomar en serio al otro, ¿no? A mí me ayudó mucho también Gabriel Marcel, ¿no? Gabriel Marcel me ayudó muchísimo. Eso lo vimos con Lucía de Zucchi,
que también es muy querida por Adalberto. Sí. Y bueno, Perdón si sí, no era así, no, pero que un poco Genny Valentier tenía un modelo similar incluso a nivel universitario, por lo que he escuchado, ¿no? De varios. lo que tenía Jenny es, y Sur me ayudará también y Adalberto, era muy dulce. Jenny era un trato muy afable, muy dulce. Tenía la ironía francesa, tenía una ironía fina, ¿no? Una ironía fina y era muy amiga de los alumnos, era una modalidad así bastante cordial, ¿cierto? Pero también Jenny o te quería o no te quería también eso uno percibía, ¿no? Percibía que tenía sus predilecciones, ¿sí? Bueno, antes de que abramos las preguntas, porque también me imagino Sí, que muchos sí. querrán hacerle preguntas, ya que salió el tema de la amistad. Me parece que en el ámbito de la filosofía el tema de la amistad se vive de una forma Sí. muy especial, ¿no? Sí, sí, Profunda. Bueno, sí. de hecho acá no solo son alumnos, tuyos, colegas, sino amigos. Hay como algo de la amistad filosófica. El tema de la filía, el tema de la amistad y el tema, como hablando con Ana María Farías, porque tengo que leer su libro de poemas, hablando con Ana María me decía, era respecto del profesor Grau, ¿no es cierto? ¿Cómo le podíamos plantear, o los alumnos le planteaban temas así que a lo mejor él estaba en otra etapa y bueno, invitaba a tomar un café o algo y ahí en el café se dilucidaban grandes cuestiones, ¿no? El profesor Cisco no era muy afecto a que perdiéramos el tiempo en el café, porque con el profesor Gaspar teníamos 3 horas seguidas, porque como en España los exámenes eran de 5 horas, y con por eso con su hacemos Gaspar un pequeño lapso, y ahí salíamos y le comprábamos a los alumnos caramelos, y jamás. Ahí vienen los Los caramelos, a lo sumo cafecito, pues en el Veritate le servían el cafecito y se le enfriaba el cafecito y no lo tomaba. Porque, sí. No sé qué otra pregunta. Bueno, a ver, ahora sí. Dale. Bueno, nosotros en nombre de una generación, en realidad queremos agradecer y festejar esta iniciativa porque no es habitual que la universidad, digamos, en una moda, se ha hecho una buena moda de ir tratando de reconocer a sus profesores, a sus valores, que en este caso nosotros te tenemos a vos, Chile, como la última de los mohicanos. Bueno, porque representas también una época. Claro. ¿Sí? Entonces estamos muy agradecidos de haberte conocido, de todo lo que has brindado, de tu generosidad, porque no solo eran saberes, han sido o son los que te seguimos frecuentando, saberes, sino son verdaderas actitudes de vida. Y yo creo que pensaba, digo, bueno, ¿quién no quiere a Nejibe? Es decir, Nejibe es querida por todos, ¿no? Pero por esa generosidad que ha sido tan inconmensurable en toda una época que la asociamos con esta querida facultad, ¿no? Que ha dado tantos y tan buenos maestros. Y ojalá eso que ustedes han sembrado, los alumnos, nosotros, podamos de alguna manera pequeñita devolver la gloria o lo glorioso de la Facultad de Filosofía. Y en este caso, la carrera de Filosofía, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias a los que han hecho y gracias el homenaje a la facultad y a vos particularmente. Gracias. Sí, yo creo que tiene que ser un homenaje más que toda la facultad, ¿no? Que tuvo prestigiosos profesores y quiera que sigan, ¿no? En esa línea. A ver, por allá. ¿Sí? Profe querida. Laurita, sí, querida. Yo le
altísima fe y esa bondad que todos perciben de usted tiene de fondo un nombre o un modo de existir que es reconocerse amado por Cristo y corresponder a ese amor. ¿Cómo vive una persona, una profesora de filosofía, en ambientes quizás laicos, sacando la música, ¿no?, de ese contexto, esta dimensión que la atraviesa, la fe y también, bueno, esta disciplina de la filosofía que implica la razón y cómo se da ese diálogo con la fe? Gracias, Laurita. Justamente esta concepción que me anima desde adolescente, por gracia de Dios, nunca me puso anteojeras, sino al contrario, me abrió caminos de comprensión para el prójimo. Sea ateo, sea agnóstico, sea de cualquier credo religioso, de cualquier condición social, de cualquier color de piel. Entonces, eso, lejos de ponerme en una especie de élite, no, me puse al lado de mis compañeros de camino, compañeros hacemos el camino caminando juntos, ¿no es cierto? Y puedo decir que mis grandes amigas y compañeras de la escuela de la primer año de la facultad eran algunas decían, no, yo soy antiescolástica, no quiero saber nada de... Otras eran hebreas muy queridas por mí, muy queridas, como Regina Suárez, que creo que está en Israel, padeciendo mucho, y mis alumnos de Escuela Sarmiento saben muy bien que nunca hice ninguna discriminación, porque creo que todos somos hermanos, que ese es el gran mensaje del cristianismo. No sé si te respondo ahorita. Además, desde el punto de vista intelectual, porque no todo es emotivo, tenemos muchas razones para ver. En Guía de Perplejos, Maimónides dice, ¿qué le ocurre a alguien que desde niño ha sido educado en la Torá, pero que también ha sido educado en los filósofos? ¿A quién seguir en cuestiones como, por ejemplo, si el mundo es eterno o ha comenzado? Si se sigue lo que dice la Torá, así ciegamente, puede parecer un desaire para la razón. Si se sigue lo que dice la pura razón, puede ser un desprecio para la Torá, y la Torá para el pensamiento judío es la ley, los profetas, los escritos. Entonces, ¿de qué manera se puede equilibrar ese diálogo que se establece entre razón y fe? Porque la fe no es algo irracional, la fe es algo suprarracional, y es la que nos orienta, es la luz que nos orienta para discernir, ¿no es cierto?, y para poder comprender a los otros. Entonces, en este sentido, me apena que no esté Soledad Ale, que me ayudó tanto en la traducción de un libro de San Justino, ¿no? San Justino, filósofo y mártir, donde los otros padres de la Iglesia condenaban, porque venían de la filosofía griega. Justino, filósofo y mártir, abría caminos y decía, las semillas del verbo han sido esparcidas en todas las culturas, no solamente en la cultura cristiana, pero es verdad que en la cultura cristiana está, como él es cristiano, el logos total, pero hay semillas del verbo diseminadas en todas las culturas. Entonces, creo que nadie me objetó, sabían, aunque yo no hacía ostentación, sabían perfectamente que el equipo de Medieval era evidentemente cristiano. El ejemplo máximo era el profesor Gaspar, Ruth
de Chile sabían que los tres éramos cristianos y tenemos que decir que nunca nos han tratado con despecho o con desaire y si lo han hecho, peor para ellos, ¿no? Que creo que es lo que le pasaba al doctor Vileico, que cuando daba clases los alumnos lo seguían por la escuela normal, decía, profesor, tenemos una hora libre, no nos puede venir a dar una clase. ¿Se acuerda? Sí. Yo quiero saber al respecto, pero quiero saber Sí. qué dice usted. ¿Cuál es el pensador que usted más ama y por qué? Los dos pensadores, mis dos grandes amores son San Agustín y Santo Tomás. Son mis dos grandes amores. Pero no tengo que olvidar tampoco que me llegó mucho Pascal, que me llegó muchísimo Don Miguel de Unamuno, Gabriel Marcel muchísimo, Gaby sabe, Gabriel Marcel, Javier Zubiri, los grandes, Jacques Maritain, ¿no? Pero son mis dos grandes amores, unidos a otros amores. Y también tengo que mencionar Lolito. Con Lito no tuvimos muchísimos diálogos, pero los pocos diálogos que tuvimos fueron muy buenos y muy provechosos. Uno de ellos me dijo una vez, yo desestimo la amistad entre un hombre y una mujer. Dice, no creo en la amistad de un hombre y una mujer. Le digo, Lito, le voy a avisar a Jenny, él era un niño preferido de Jenny. Jenny era de tener amistades, con muchísimo. Le voy a avisar a Jenny. Pero eso le dije en son de broma. Y lo otro es cuando le conté de San Juan de la Cruz y cómo me encantaba, él me dijo, yo lo leo mucho porque me enseñó a escribir. ¿No? Que él en esa simplicidad que tenía Lito de hacer la filosofía desde lo más cercano, ¿no? O sea, Él decía que usted era una de sus pocas amigas. Bueno, yo lo quería mucho y además valoré mucho todo lo que él sufrió, ¿no? Cuando se le murió su esposa joven, todo. Y fui profesora de su hija, de chiquita. ¿Cómo se dijo? Irene. Y sí, tengo recuerdos muy hermosos de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, me alegra saber que me consideraba su amiga. Porque con él no es que tuviéramos muchos diálogos, pero los pocos diálogos que tuvimos eran muy buenos, ¿no? Después también yo recuerdo con mucho cariño a mi colega de la Escuela Sarmiento, Celia Sixon de Franco, que yo quise... Sí. No, yo así como hablaron por la facultad, hablar por la Escuela Sarmiento. Sí. Hoy, bueno, Nicolás dijo todo, dijiste todo, sintetizaste lo que sentimos todas. Y hoy fue como volver a tener una clase, así como hace 35 años. Y realmente era así, era una clase donde es lo que vos decías, era una escucha, era una profesora que no nos ponía el no, era preguntarnos todo. Y ahora yo me doy cuenta, yo soy una de las que se dedicó después a la investigación, entonces me pregunto, eso viene de ahí, y también en preguntarme cómo conciliar Dios con la ciencia. Todas esas cosas nacen ahí porque éramos realmente adolescentes que teníamos 6 horas de filosofía a la semana. Sí, y en esa hora, cuando salíamos de la clase, era otra cosa, pero en la clase realmente nos preguntábamos, estábamos hablando acá antes con varias argentinas, así que
Bueno, es un agradecimiento eterno porque realmente todas, es así, todas la queremos. Todas, bien. Así que gracias. Ojo que eso es una señal de los falsos profetas. Sí, no, bueno, yo también de Chile por la escuela Sarmiento, Fabiola, los 6 años, las 6 horas de los años cuando yo entré a la facultad, llegué a hacer 2 años también de filosofía, que llegué a cursar medieval con ustedes, con Gaspar, y me acuerdo mucho de la filosofía, de las religiones del libro que nos enseñaba Gaspar, cómo, o sea, las religiones que ahora están en disputa tenían en común ser las religiones del libro. Y me acuerdo de la escuela Sarmiento todo. Cuando yo entré acá a la facultad, habíamos leído en las versiones originales todo, incluso del método. Me acuerdo hasta el día de hoy, a veces estoy escribiendo y tengo presente las situaciones límite, la filosofía peripatética, Aristóteles, el banquete. Lo habíamos leído, discernido, así que es maravilloso. Muchas gracias. Sí, yo tengo que agradecerles a ustedes, tengo que agradecerles. Yo me preguntaba, en realidad, ¿quiénes me habían pautado tanto mi vida? Aún cuando Heidegger ahora se llama la palabra, pero a mí me había llegado mucho esa conferencia que él dio en La Salle, en Normandía, creo que en el año 1956, que se llama ¿Qué es eso de filosofía? ¿No? Y él pone como dos filósofos que a mí también influenciaron muchísimo, a mí fueron Heráclito y Parménides. Heráclito con su filosofía de logos y Parménides con el misterio del ser, según Jäger, ¿no? Y después, bueno, San Agustín, para qué decir, ahí había un Ricardo Gandolfo que decía, sí, ya sé por qué ustedes siguen a San Agustín, le decía al sur y a mí, y bueno, y después, bueno, nos llegó mucho también San Bernardo, San Anselmo de Canterbury, por supuesto Santo Tomás, pero quien nos hizo amar Santo Tomás fue Gaspar, y lo que siempre hemos reconocido, la humildad del doctor Vileco, para él, siendo un agustiniano de primera, seguir lo que decía Santo Tomás, que también aceptaba, pero muchas veces hay cosas en las que Santo Tomás ha corregido, no tanto a San Agustín, sino a los agustinianos del siglo XIII, ¿no? A los agustinianos. Y bueno, pero ustedes me enseñaron mucho, me mostraban, nunca me voy a olvidar de tus poesías que me mostrabas, ¿no? En este momento me tenés que hacer recordar el nombre. Sí, tu poesía. Alicia algo, una vez me mostraste una poesía que habías hecho, sí, la tengo presente. ¿Vos te acordás y yo no? Y después la vida nos llevó por otro camino. Por otro camino, sí, así es. Sí, clases eran para nosotros un bálsamo. Sí, lo que pasa es que yo también seguí mucho a Jasper, ¿no? Y seguí mucho a Ortega en un artículo que en ese momento era inédito, me imagino que ya lo habrán publicado, que al profesor Grau le gustaba mucho, que es el artículo de ¿qué es el conocimiento?, donde habla de filosofar como quehacer humano, que se inicia con una pregunta, bueno, todo eso que nos debe haber enseñado en la escuela media, ¿no? En la escuela Sarmiento, sí. Yo agradezco muchísimo la presencia de ustedes. Bueno, estoy en el atardecer de mi vida, no puedo dejar de reconocer el caminar. Cuando tenía que empezar a caminar se me empezaron a edemastizar las piernas, así que estoy ahí con ejercicios de fisioterapia y con estos jóvenes que me acompañan, mi sobrino Juan Pablo Jonplat Caiduz Aldana,
Oreste, que es mi mano derecha, y Carmen también mi otra mano derecha. Tengo dos manos derechas. Así que les agradezco, ¿no?, la atención de ustedes. Muchísimas gracias. No sé qué otra Nuevamente, muchas gracias por venir. Se me pasó un agradecimiento que fue fundamental para poder llevar a cabo este evento, que es el apoyo de las autoridades de la facultad, del personal también de intendencia, de técnica, que siempre nos facilitan mucho realizar estos eventos. Y nuevamente, muchísimas gracias. 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 Acá, bueno.